Buenos días, hermanos, amigos, hermanas, amigas. Bienvenidos y bienvenidas un domingo más al Sermón Dominical de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. He titulado este mensaje "De un corazón de piedra a un corazón de carne". De un corazón de piedra a un corazón de carne. Y yo quisiera leerles el texto que ha servido de inspiración para este mensaje, que lo encontramos en el capítulo 11 del profeta Ezequiel, versículo 19. Dice el Señor: yo les daré un solo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y el profeta Ezequiel, que estaba en el exilio, padeciendo con el pueblo el destierro a Babilonia, que esperaba la reconstrucción del templo, que después aguardaba la vuelta al país, la vuelta del destierro, él tiene una visión que encontramos en el capítulo 37 de Ezequiel, la famosa visión del valle de los huesos secos, y quisiera leerles allí el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 6 y luego del 9 al 14. Dice el texto así: así dice el Señor de estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Gloria a Dios. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestras esperanzas han perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y he hecho, declara el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, aquí encontramos imágenes de lo duro, de lo inmóvil, como la piedra, en contraposición con lo blando, con lo tierno, como la carne. Encontramos imágenes de los huesos secos, de los sepulcros y de la muerte, en contraposición con lo que vive, con lo que tiene armonía orgánica, con lo que ha resucitado. Encontramos la contraposición entre aquello que está sin esperanza y aquel pueblo que recobra la esperanza, porque un rayo de luz, el soplo, el viento cósmico del Espíritu Santo, sopla sobre ellos y les da vida.
Encontramos un pueblo disperso que en la visión del profeta Isaías se reunifica y cobra poder. Aquí está soplando el Ruaj de Yahvé. Saben ustedes, hermanos, que la palabra Ruaj en hebreo es femenina, el espíritu de Yahvé. Por eso pensamos en el soplo de Dios, ese soplo por el cual las aguas primordiales se tomaron forma y fueron creadas. Ese soplo que da vida a todo ser viviente y al cosmos mismo. Ese soplo que sostiene todas las cosas. Ese soplo, ese ruaj de Yahvé, es el espíritu de Yahvé. Ahora, ¿cómo ocurre este pasaje del corazón de piedra, de los huesos secos, de los sepulcros, al corazón de carne, a el cuerpo que se reanima y a la resurrección y reunificación del pueblo? ¿Cómo ocurre este pasaje? Y vamos a mencionar en esta mañana 4 cosas que están allí como hitos fundamentales para que se dé el pasaje de un corazón de piedra a un corazón de carne. Primeramente, el pasaje se da a través de la angustia. Mi hermano y mi amigo, si nosotros en la vida no nos angustiamos, estamos camino a la perdición. Yo quiero decirles que el pueblo de Israel tuvo que sufrir y vivir la angustia del exilio. Un pueblo exiliado y disperso. Un pueblo exiliado porque confió falsamente en los pactos con potencias extranjeras que querían imponerles determinadas cosas para hacer frente a otras potencias que venían a atacarlos. Confianza en poderes humanos, engaños, maldades, rebeliones, todas estas cosas estaban ocurriendo entre el pueblo. Entonces Dios permite que el pueblo sea exiliado, que el pueblo sea llevado y desterrado a Babilonia. Mis hermanos, ya desde los padres de la antigüedad y todos los teólogos contemporáneos coinciden que la raíz de los pecados, la radicalidad de los pecados consiste en la ibris humana, como decían los mitos antiguos. La ibris es la soberbia. Es esto que pasó a Adán y que pasa a Adán, seréis como dioses. Y el otro aspecto es la concupiscencia. Vieron que el árbol era agradable a la vista, valores estéticos, codiciable para alcanzar sabiduría, valores espirituales e intelectuales. Y también, dice el texto también, bueno para comer, valores materiales. Y tomaron del fruto de espaldas a Dios, en forma codiciosa, y estando en esa posición de soberbia, de desmesura, aparece la codicia. Y en la soberbia y en la codicia se reúnen todos los pecados. Y nosotros que somos precisamente del linaje de Adán y de Eva, nosotros que somos precisamente personas que pasamos necesariamente por este tiempo de soberbia, de autocentramiento, y necesariamente pasamos por él en nuestra primera infancia porque no habría otra manera de crecer y de desarrollarnos. Muchas veces nos quedamos allí y ese es el problema y esa es la raíz de nuestros males. Y entonces nosotros nos exiliamos de nuestro propio ser y caemos en la mundanalidad. Cuando empiezan luego entonces en algún momento de la vida, como ocurrió con este exilio en el pueblo de Israel, cuando empiezan a apagarse los spots de esas falsas ilusiones, la sensación de muerte nos invade. Una sensación de muerte que toma todo el ser. Nos damos cuenta de que lo vivido en la vanagloria, en la soberbia, en la codicia desmedida, en el autocentramiento, no era exaltación de la vida, sino hinchazón de la nada. El corazón aparece endurecido y es
tenemos la sensación de no poder volver hacia atrás y nos encontramos con que perdemos sensibilidad ante las cosas de la vida, perdemos la capacidad de sorprendernos, perdemos la gratitud por la vida, caemos en la depresión, caemos en el desgano, caemos en el desánimo, aparece en nuestra vida el olor a muerte, pero a esa muerte con mayúscula, como decía Lacan, de la cual la muerte biológica es solo un signo, sino el menor, o sino la solución, decía Lacan mismo. Y como decía Máximo el Confesor, aquel padre griego del siglo IV y V, la angustia es precisamente ese miedo escondido a la muerte. La angustia es el miedo escondido a la muerte. La angustia aparece como una señal de alarma. Es el riesgo de ser absorbidos por este mundo, con sus engaños, con sus mediocridades, con sus superficialidades, con sus vacíos. Pero cuando sobreviene la angustia a nuestra vida, hay una señal de alarma. Es como se prende un semáforo en rojo. Pero nosotros podemos vivir la angustia de una manera o de otra. Y en el momento de la angustia es el momento de la decisión. Puede ser el primer paso para ir de un corazón de piedra a un corazón de carne, o puede ser el paso que nos conduzca a la muerte. Porque si nosotros vivimos la angustia como el deseo, como una falta, y nos quedamos en la falta, nos quedamos en la pérdida, nos quedamos en la carencia, nos quedamos en la falta de ese contacto con el objeto interno de nuestra subjetividad. Comenzamos entonces a caer en la depresión, en la desesperanza. Muchos quieren cubrir el vacío con la droga y a veces se cae y se pasa del acting out al pasaje al acto, o sea, al suicidio. Sin embargo, la angustia puede tener otra salida. Podemos ligar la angustia con el deseo. Esto también es posible. De hecho, una de las palabras que más se utilizan en los salmos es la palabra angustia. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia me sacaste y me liberaste y me pusiste en lugar espacioso. Los salmos nos hablan de la segunda vía que se puede tomar a partir de la angustia. La angustia como estímulo al deseo de Dios y al deseo de la vida. Cuando nos sentimos en angustia, entonces la memoria de la muerte es memoria de Dios. No nos podemos quedar solamente con la memoria de la muerte y obviar la memoria de Dios. Pero bien dice Lacan, memoria de la muerte, memoria de Dios. Lacan nos enseña claramente que la angustia es un afecto que no engaña. Es un afecto que no engaña, que puede conducir directamente al deseo. Y entonces, una de las vías es ir al Señor con nuestras angustias, ir a Dios con nuestras angustias, ir al dador de la vida con nuestras angustias, conectarnos a partir de nuestra angustia con el deseo. Isaac de Nínive, un padre de la iglesia que murió en el año 700 después de Cristo, fue pastor de Nínive y tuvo una importancia grande en todo lo que es la tradición siríaca, pero se retiró a la vida monástica y se dedicó a estudiar, y su teología tuvo mucha incidencia en la teología ortodoxa. Isaac de Nínive decía en uno de sus escritos y a través de una oración lo siguiente: Señor Jesucristo, Dios nuestro, con tus sufrimientos calma mis sufrimientos,
con tus llagas cura mis llagas. Que tu cuerpo extendido en la cruz acerque a ti mi espíritu oprimido. Tus santas manos, horadadas por los clavos, me arranquen del abismo de la perdición. Tu rostro, que recibió bofetadas y escupitajos, ilumine el mío, manchado por la injusticia. No tengo el corazón contrito para ir en tu busca, ni arrepentimiento, ni ternura. No tengo lágrimas para suplicarte. Mi espíritu está entenebrecido, mi corazón yerto. No sé calentarlo con lágrimas de amor a ti. Te he abandonado, no me abandones tú. Me he alejado de ti, ven por favor a buscarme. Llévame a tus prados entre las ovejas de tu rebaño. Interesante, porque en angustia Isaac de Nínive clama a Dios. Dice, no tengo un corazón contrito para ir a ti. No tengo arrepentimiento, no tengo ternura, no tengo lágrimas. Pero en estos no tengo, existe el claro deseo de tenerlos. ¿Se dan cuenta ustedes? En este no tengo, expresado a Dios en oración, existe el claro deseo de tenerlos. Isaac de Nínive se está comenzando a contactar con su deseo. La angustia y la memoria de la muerte son una gracia de Dios. La memoria de la muerte entonces se convierte en memoria de Dios, se puede convertir en oración y asoma el deseo y asoma el clamor. Y allí los salmistas todos hicieron esto, estando en angustia, me hiciste ensanchar, me pusiste en lugar espacioso. Entonces, el primer paso para que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne es la angustia. Pero seguimos el camino. El segundo paso para que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne son las lágrimas. Son las lágrimas. En una oportunidad, hablando con un muchacho, me dice, pastor, yo vengo ahora a hablar con usted. Vengo a hablar con usted. Pero por favor, le voy a pedir una cosa. No quiero ni orar ahora, ni que terminemos orando, ni nada por el estilo. Le digo, bueno, está bien, yo voy a escucharte. Yo no te voy a obligar a hacer absolutamente nada que vos no quieras hacer. El muchacho empezó a exponer su problema y de exponer su problema y de decir algo similar a lo de Isaac de Nínive, de todas las cosas que no tenía, hablar de los caminos torcidos por los que había transitado, después de hablar de una infinidad de cosas, yo fui haciendo algunas intervenciones, él fue emocionándose y al final de la reunión me dice, pastor, ¿usted podría orar por mí? El corazón de piedra comienza a angustiarse, gloria a Dios. Y entonces empecé a orar por él y empezaron a asomar las lágrimas. Esas lágrimas se convirtieron en un llanto. Esto es lo que llamamos el don de las lágrimas. El don de las lágrimas. Las lágrimas descongelan el hielo del corazón. El espíritu de Yahvé, nuestra madre, es una llama que calienta el corazón esclerosado, endurecido, helado por causa del pecado. Fíjense ustedes el caso de Agar. El caso de Agar es un caso que me ha venido a la memoria y
y le he prestado mucha atención en el capítulo 21 del Génesis. Ustedes recuerdan que Abraham había tenido un hijo con su sierva. Esta sierva era precisamente Agar. Y allí en el capítulo 21 hay, desde el verso 14 en adelante, un pequeño relato. Porque Abraham, por pedido de Sara, expulsa a Agar del clan. Y dice, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Despedir al propio hijo. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Agar lloró, que no vea yo morir a mi hijo. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel del Señor, el ángel de Dios, Dios mismo, tomó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella. Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Mis hermanos, fíjense ustedes cómo estas lágrimas de Agar, lágrimas amargas, lágrimas desesperadas, se transforman en lágrimas de gratitud. Porque después que ella clama a Dios, entonces Dios le hace abrir los ojos y ve un pozo y ve una fuente de agua. El muchacho no muere y Dios hace de él una gran nación, porque Dios tiene propósitos para cada una de nuestras vidas. O sea, hay una fuente de lágrimas, hay una fuente de llanto en el corazón de aquella madre, pero se encuentra al abrir los ojos con una fuente en el suelo. El Espíritu Santo es el agua de la vida. Es el agua que brota del costado de Jesús colgado en la cruz. El Espíritu Santo llena de luz nuestras lágrimas. El corazón hace catarsis, se purifica y se cumplen las palabras que dijera el Señor Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cantábamos un himno del himnario selecto evangélico. Ven, alma que lloras, ven al Salvador, en tus tristes horas dile tu dolor, dile sí tu duelo, ven tal como estás, habla sin recelo y no llores más. ¿Cómo olvidarme de un culto maravilloso en la Iglesia Evangélica Bautista de Morón, donde el pastor predicó con el poder, el fuego del Espíritu Santo, de tal manera que corazones fueron tocados por la gracia de Dios, y comenzó a llorar un hermano, y luego otro, y el pastor hizo un llamado, y muchos con lágrimas en los ojos, y otros acompañando a los demás.
pasó prácticamente toda aquella congregación de 500, 600 personas adelante para orar al Señor. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y llamó a Lázaro a la vida. El corazón de piedra se disuelve en el agua de las lágrimas. Primer paso para pasar de un corazón de piedra a un corazón de carne, la angustia. Segundo paso para pasar de un corazón de piedra a un corazón de carne, las lágrimas. Tercer paso para pasar de un corazón de piedra a un corazón de carne, el arrepentimiento. Fíjense ustedes que en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles se describe el Pentecostés. Pero hay varios Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, el Pentecostés a los judíos. Capítulo 8, el Pentecostés a los samaritanos. Capítulo 10, el Pentecostés a los gentiles. El Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y puede haber un Pentecostés cada vez que la palabra de Dios se proclama. Y puede venir un Pentecostés cada vez que vos y yo nos arrodillamos para clamar a Dios en oración, que venga el Espíritu Santo. Y entonces, después de haber estado unánimes orando con María, con los discípulos en el aposento alto, un viento recio comenzó a soplar, el viento de la vida, el viento que formó las aguas primordiales, el viento que sostiene el cosmos, el soplo de Dios, ese soplo que si Dios retira, nos morimos todos y se acaba este mundo y se acaba este planeta y se acaba el cosmos. Un viento recio, lenguas de fuego repartidas sobre cada uno. Los que estaban allí congregados, que estaban realmente confundidos y no sabían si los apóstoles estaban ebrios, y ahí entonces se levanta Pedro y con todo poder anuncia lo que Cristo hizo en su vida. ¿Por qué murió llevando nuestros pecados? Que Dios lo resucitó y que lo ascendió a su diestra y que ha enviado al Espíritu Santo que ustedes ven. Y dice el texto, al oír esto se compungieron de corazón. La palabra griega dice más exactamente, el corazón se les perforó. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces aquí viene la palabra de desafío que hoy nosotros tenemos que tener hacia todos aquellos que queremos que vuelvan a Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno. La metanoia, el arrepentimiento, el cambio de mente, el cambio de rumbo. El cambio de rumbo que tiene que tener tu vida, dejando atrás los antiguos papeles y personajes que hacías, dejando atrás las antiguas costumbres, enterrando las actitudes deshumanizantes, las malas intenciones del corazón, quitando la soberbia de tu vida y disponiéndote a hacer la voluntad de Dios y a comenzar un nuevo camino en la vida. Entonces, en este paso del corazón de piedra al corazón de carne es fundamental la angustia, son fundamentales las lágrimas, pero más importante aún es el arrepentimiento. Arrepentíos, cambiad de dirección en la vida, buscad la voluntad de Dios. Y bautícese cada uno, dice el texto, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. De ese Espíritu Santo que está en todo y en todos, de ese Espíritu Santo. Sin embargo, hay que recibirlo, pero recibirlo aquí significa dejar que ese Espíritu Santo sea nuestro dueño. Es estar juntamente crucificado con Cristo. Y como dice la Escritura, el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces,
se completa ese paso del corazón de piedra al corazón de carne cuando el Espíritu Santo es nuestro nuevo dueño. Cuando el Espíritu Santo, que es el Señor, se señorea realmente sobre tu vida. Tú renuncias a gobernar tu propia vida y dejas que el Espíritu Santo gobierne tu propia vida. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego en este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. El nuevo dueño, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Y Dios, dice Hebreos 12, es fuego consumidor. Es fuego que consume. Dios es el fuego que consume el pecado y las pasiones que nos deshumanizan. Dios es la luz que ilumina nuestra vida. Dios es el viento que sopla y genera ese espacio de vida y de libertad en que nos podemos mover claramente. Dios es el agua que purifica el corazón y que te lava desde adentro. Dios es el abogado, el Espíritu es el abogado y es el intercesor que te defiende y clama junto con tu oración con gemidos indecibles. Esta mañana estábamos teniendo con los pastores de Capital Federal un Zoom de oración y clamábamos a Dios por los problemas que hay en nuestro país y sabemos que Él escucha y que el Espíritu gime y que el Espíritu clama junto con nosotros. El Espíritu Santo es aquel que guía y dirige tus pasos. Todo lo que vos tenés que hacer, todo lo que yo tengo que hacer es abandonarnos para que el nuevo dueño comience a conducir el timón de nuestra vida. ¿Lo vamos a hacer? Os daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Cuando paras en la carrera de la vida, en que muchas veces te enredas, te envuelves y no te das cuenta, y asoma la angustia, hacele caso, es una voz que te está llamando a no mundanalizarte, es una voz que te está llamando a conectarte con tu deseo, con Dios, con la creación, con la vida. Y quizá haya lágrimas, porque el corazón empieza entonces a derretirse delante de Dios, a descongelarse delante de Dios. Y a veces son lágrimas de amargura o lágrimas de remordimiento, pero van a ser lágrimas de alegría, lágrimas de gozo, porque encuentras a Dios allí amándote. Y entonces viene el arrepentimiento, en el cual dispones tu corazón a un cambio de rumbo, a un cambio de vida. Y entonces viene el abandono, el recibir al Espíritu Santo como Señor de tu vida y dejar que Él te guíe. Y tu corazón comienza a ser un corazón de carne. Y entonces te unes con los hermanos. Entonces te haces un cuerpo con ellos, comienzas a crecer en el estudio de la palabra y de la escritura. Y entonces comienzas a adorar a Dios con todo el corazón. Y entonces comienzas a servirlo, a servir al prójimo, a descentrarte, a salir de tu propio centro y a ver que hay tantos centros en este mundo, en este cosmos que nos rodea. Y entonces empiezas a ser testigo de Cristo y a anunciar la salvación suya por doquier. Dios nos ayude, Dios nos dé ese corazón de carne. Y no puedo dejar de escuchar la voz de mi abuelita, que falleció a los 104 años, diciéndome: Daniel, nunca olvides este texto. Quitaré de vosotros el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne. Señor, ¿qué podemos pedirte sino que pongas en nosotros un corazón de carne? ¿Qué podemos pedirte, Señor? Más que nuestra angustia nos conduzca a ti y a la vida. ¿Qué podemos pedirte más que nuestras lágrimas sean iluminadas por tu Espíritu? ¿Qué podemos pedirte más que nuestro corazón sea movido al arrepentimiento y al cambio? ¿Qué podemos pedirte más que divino huésped, divino dueño? Ven a guiar mi vida. ¿Qué podemos pedirte más que tener una vida que solo quiera honrarte, servir al prójimo, extender tu reino, promover tu reino? ¿Qué podemos pedirte, Señor, más que ser siervos útiles, de los cuales tú digas, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en la gloria de tu Señor? Lo pedimos en esta hora, con acción de gracias, a ti, oh Padre, en el nombre de Cristo, en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.